¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? Listo, entonces vamos a empezar con lo que tenemos programado para hoy día. A ver, mientras se van conectando. Ya está. Entonces, lo que vamos a analizar hoy día es un tema, bueno, bastante interesante relacionado a la responsabilidad solidaria, ¿no? La responsabilidad solidaria que, digamos, solo se da en materia tributaria, ¿no? Y es una excepción a lo que de repente ustedes han visto, eh, por ejemplo, en derecho societario, ¿no? O en derecho comercial. Ya está. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Listo, entonces iniciamos con la sesión. Primero quisiera saber si tienen alguna duda respecto de los contenidos que hemos desarrollado hasta ahora. Si está todo claro de repente. Ya saben que pueden plantear sus dudas respecto de cualquiera de los contenidos que hemos desarrollado durante el curso, ¿no? Listo, entonces el tema que vamos a ver el día de hoy es bastante extenso. De hecho, voy a tratar de resumirlo en una sola sesión. Si es que no alcanzáramos, lo vamos a abarcar un poquito en la sesión en vivo. Eh, pero sí, es un tema bastante importante, por eso también prefería hacerlo en una videoconferencia, porque es muy específico, ¿no? Y es una excepción a lo que nosotros conocemos del derecho, a lo que nosotros conocemos del derecho societario, un poco distinto también al derecho civil, ¿no? En el derecho civil, por ejemplo, cuando ustedes quieren, cuando hablan de responsabilidad solidaria, ¿a quién o en quién piensan? ¿En qué caso hay responsabilidad solidaria? ¿Recuerdan? Y en el caso, por ejemplo, de de las empresas, ¿los socios son responsables solidarios? Representante legal, correcto. Entonces vamos a ver un poquito de la responsabilidad solidaria en materia tributaria. Esta es nuestra segunda videoconferencia. Y ya saben que en cualquier momento pueden plantear sus dudas sobre los contenidos desarrollados, ¿no? En la sesión anterior, recuerdan un poco de lo que vimos, vimos obligación tributaria, ¿correcto? ¿Y quién es la persona que es responsable de la obligación tributaria?
inicialmente. ¿Quién inicialmente paga la obligación tributaria? El contribuyente, ¿no? Correcto, Analí, el contribuyente. Pero no es el único que va a responder por la obligación tributaria. Y hoy día vamos a ver un caso justamente de una persona que va a responder, o los supuestos en los cuales un tercero va a responder por la obligación tributaria, ¿no? Me estoy refiriendo al responsable solidario. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver la responsabilidad solidaria, ¿no? Y el logro de aprendizaje para esta videoconferencia es que ustedes sean capaces de identificar los conceptos y elementos de la responsabilidad solidaria. ¿Para qué nos va a servir? Bueno, cuando nosotros hemos analizado la responsabilidad de las... Por ejemplo, cuando nosotros tenemos el concepto de responsabilidad solidaria a la luz de otras normas, por ejemplo, el derecho civil, del derecho penal, o del derecho, no sé, laboral incluso, no es lo mismo, ¿no? Nosotros no tenemos, recordemos que en derecho tributario las figuras son distintas, no se presentan de la misma forma que en el derecho, no se presentan de la misma forma que en el derecho tributario, ¿no? El derecho tributario tiene ciertos matices, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿recuerdan quiénes intervenían en la relación jurídica tributaria? El Estado y el contribuyente, efectivamente. Muy bien, ¿no? El Estado y el contribuyente. Muy bien, Jesús, o muy bien, Lisbeth, ¿no? Pero no son los únicos. Van a haber otros. Entonces vamos a ver quiénes son estas otras personas que intervienen. Están los responsables solidarios. Entonces, además del contribuyente, de forma excepcional, o sea, de última ratio, pueden también ser responsables otras personas distintas al contribuyente. En este caso, tenemos los responsables solidarios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los supuestos en los cuales hay responsabilidad solidaria? El Código Tributario establece 5 casos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de los representantes legales, los administradores de hecho, los adquirientes de activo y pasivo, por la actividad que realizan y por hecho generador, ¿ya? Acá están los artículos del Código Tributario y bueno, vamos a pasar a analizar uno a uno cada ejemplo. Primero tenemos los representantes legales, ¿no? Entonces, cuando tenemos representantes legales, tenemos varias situaciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿quiénes pueden ser responsables solidarios? Tenemos los padres, los tutores, curadores, síndicos, interventores, liquidadores, administradores, gestores de negocios, mandatarios, albaceas, representantes legales, encargados de bienes. Todos estos son representantes legales. Es una persona que representa a otra y una de las obligaciones de los representantes legales es pagar los tributos de sus representados con los recursos que administren o con los que dispongan. Entonces, si yo represento a un contribuyente, yo con los recursos que administro debo pagar la obligación tributaria, ¿no? Y además no solo pagar, sino tengo que cumplir con las obligaciones tributarias correspondientes, ¿no? Ahora, para analizar los representantes legales, que hemos visto que son varios, vamos a verlos, vamos a dividirlos, ¿no? Para fines metodológicos, en dos tipos: responsabilidad objetiva y subjetiva. Cuando la responsabilidad solidaria es de un representante legal, acá siempre dentro del representante legal, cuando la responsabilidad solidaria de un representante legal se dice que es objetiva, es porque va a haber una acción u omisión objetiva que va a generar el incumplimiento de obligaciones. Es decir, acá lo que se valora es
eres representante y simplemente no pagaste o no cumpliste con la obligación. Y punto. Es directo, ¿no? Soy representante, incumplo la obligación del representado, responsable solidario directo. En cambio, en la responsabilidad solidaria subjetiva, además de que hay un incumplimiento y que yo sea representante, hay un aspecto subjetivo. ¿Cuál es? Que debe existir dolo, negligencia grave o abuso de facultades. Si no hay dolo, negligencia grave o abuso de facultades, adicionalmente al incumplimiento, entonces no hay responsabilidad solidaria subjetiva, ¿no? Entonces, para ir definiéndola, tiene que suceder estos requisitos. Objetiva, tengo que ser representante, ¿no? Objetiva, tengo que ser representante legal. Ya está. Además de eso, tiene que darse una segunda situación. Además de representante legal, tiene que haber la deuda, ¿no? Además, representante legal tiene que haber la deuda. Y esta deuda, no solo deuda, sino deuda impaga, ¿no? Deuda que no ha sido pagada. Entonces, si yo tengo representante legal, soy representante legal y hay deuda impaga, entonces en este caso lo que va a generar es una responsabilidad solidaria objetiva, ¿no? Nada más me basta eso. Para llegar a una responsabilidad solidaria objetiva, solamente necesito ser representante y que no pague la deuda. Fácil. Pero cuando hablamos de responsabilidad solidaria subjetiva, entonces tiene que haber algo más. Debe ser representante legal más deuda impaga, ¿no? Y además, necesitamos que haya dolo, negligencia grave o abuso de facultades. Si en la responsabilidad subjetiva, además necesitamos esto y recién va a haber responsabilidad solidaria. ¿Ya? Se pide un requisito más. Entonces ahora vamos a ver uno a uno estos casos. Responsabilidad solidaria objetiva, o sea, la que es directa. Solamente necesitamos aquí que haya deuda y que sea representante legal. Entonces, ¿en qué caso se da? Por ejemplo, en el caso del padre, del contribuyente, ¿no? Un niño de repente le heredaron algún bien y este bien está generando rentas, entonces esto va a generar responsabilidad solidaria subjetiva. El dolo. Ah, ya, sí, no hay problema. Ahora lo vamos a analizar el dolo ahora que veamos responsabilidad subjetiva. Ujú. Entonces, el padre, por ejemplo, que administra los bienes del hijo, es su representante legal, ¿no? El tutor, el curador igual. El liquidador, interventor y síndico también son representantes legales, pero estos se dan generalmente en empresas, ¿no? O en personas jurídicas que están siendo objeto de una liquidación, ¿no? El liquidador, el interventor, el liquidador y el síndico son los liquidadores. Y el interventor es aquella persona que está encargado de la administración de un bien. Por ejemplo, si se hiciera digamos, un embargo en forma de intervención, este interventor está representando a la empresa y tiene que administrar, entonces también, ¿no? Entonces, si estamos ante padres, tutores, cuidadores, síndicos, interventores, liquidadores, aquí hay responsabilidad objetiva. Es decir,
Basta que su representado o representada tenga deuda y que no ha sido pagada, ellos ya se vuelven responsables solidarios y por lo tanto pagarían cada uno de ellos con sus bienes la deuda de la empresa. Una vez que se paga la deuda de la empresa, entonces podrían repetir en contra, bueno, en contra del deudor tributario, ¿no? Persona natural o jurídica. Es decir, podrían repetir, cobrarle pues lo que pagaron ellos. Pero es directo, ¿no? En cambio aquí hay responsabilidad subjetiva, ¿no? El gestor de negocios, el mandatario, el albacea, el gerente, por ejemplo, representante legal o gerente de una empresa, el encargado de bienes, los administradores, todos estos tienen responsabilidad subjetiva. ¿Qué significa? No solo hace falta que haya la deuda y que sea representante, además tiene que haber dolo, negligencia grave o abuso de facultades, ¿no? Entonces, ¿cuándo hay dolo, negligencia grave o abuso de facultades? Dolo, por ejemplo. Yo a sabiendas de que hay una deuda tributaria, decido, por ejemplo, repartir utilidades a los socios, ¿no? Decido, ya, yo soy un socio y además soy gerente. Y digo, no, bueno, no le vamos a pagar a la SUNAT, entonces reparto pues a sabiendas a fin de evitar pues, que la administración tributaria pueda cobrar, ¿no? Agarro vacío las cuentas, reparto utilidades y me olvido. Entonces, el dolo está dado por una acción con plena conciencia de que tiene un efecto tributario, pero a sabiendas de eso la realiza. Negligencia grave. Negligencia grave, de repente yo no supe, yo no sabía, o de repente no me di, por ejemplo, no revisé la clave sol de la empresa para verificar si es que hay deuda tributaria. ¿Y yo qué hago? Por ejemplo, en base a eso, no pago los tributos y se quedan sin pagar. Negligencia grave. Abuso de facultades. Resulta que me correspondía, dentro de mis facultades como gerente, está disponer de los recursos de la empresa, y pagar los tributos. Pero yo abusando de mis facultades, excedo estas y dispongo de todo el capital líquido que tenía la empresa para comprar una maquinaria de repente en lugar de pagar la deuda tributaria. Abuso de facultades, ¿no? Que en el ámbito societario, cuando se abusa de las facultades, se denominan actos ultravires. ¿Ya? Ultravires. Ultravires. A ver, lo voy a poner aquí. ¿No? En la doctrina societaria, el abuso de facultades se denomina actos ultravires, ¿no? Entonces, si hay dolo, negligencia grave, abuso de facultades, más deuda sin pagar, más que yo soy representante, responsabilidad solidaria subjetiva, pago con todas mis deudas, ¿no? ¿Por qué responden? Porque están obligados a pagar los tributos con los recursos que administran o dispongan durante su gestión. Eso es importante. No voy a pagar la deuda que no sea de mi gestión, pues, ¿no? No voy a responder por deuda de otras gestiones. No debo haber pagado con la deuda tributaria que administré, ¿no? O sea, con los recursos que yo administro, y debo haber actuado con dolo, negligencia grave o abuso de facultades. Ya saben, deuda que no se paga, o sea, deuda de mi gestión que no se pagó y actué con dolo, negligencia grave o abuso de facultades. ¿Qué dice el Tribunal Fiscal? La resolución 5216 de la Sala 8 del 2015 dice que para imputar responsabilidad solidaria a representantes legales, ahora nos estamos centrando en este aspecto, responsabilidad subjetiva de representantes legales, porque es el caso más común, ¿no? Entonces, precisando un poco eso, el Tribunal Fiscal ha dicho que debe verificarse que tenía la calidad de representante en esos periodos, si estaba encargado y participaba en la determinación y el pago. De repente era gerente, pero había una persona que se encargaba de esa labor, ¿no? De repente había un subgerente que se encargaba de eso. Entonces, si yo no estaba encargado de determinar y pagar tributos, entonces no me corresponde, ¿no? Y si el incumplimiento de obligaciones ocurrió por dolo, negligencia grave o abuso de facultades del representante, ¿no?
Entonces acá el tribunal precisa un poquito más. Si es deuda de mi periodo, si es deuda de mi periodo y que yo estaba encargado de gestionar, ¿no? Entonces, deuda de mi periodo que yo y a mí me correspondía gestionarla, pagarla, no se pagó y incurrí en dolo, negligencia grave o abuso de facultades, ¿no? Acá tenemos un informe de SUNAT del año 2012, dice, la atribución de responsabilidad solidaria solo puede alcanzar al pago de las obligaciones tributarias a las que estaban obligados a cumplir dichos sujetos en su calidad de representantes, es decir, obligaciones tributarias cuyo incumplimiento se verifique durante su gestión. Entonces acá el informe de SUNAT ratifica lo que dice el tribunal, ¿no? Deuda de su gestión. Ojo que los informes de SUNAT no son vinculantes para los contribuyentes, ni para otros organismos, solamente para SUNAT, ¿no? Resolución del Tribunal Fiscal del año 2015. Se encuentra acreditado que el recurrente era representante legal en los periodos de julio a septiembre, más no en el ejercicio 2008 ni enero de 2009, por lo que no cabe que se le atribuya responsabilidad solidaria respecto de la deuda. Entonces, todas estas tres cosas refuerzan, ¿no? De mi periodo, de mi gestión, de mi gestión, de mi periodo, ¿no? RTF del 2012. Que aun cuando el estatuto, el director tenía las atribuciones, se debía acreditar si el recurrente como miembro de este ejerció tales atribuciones. La administración no probó que el recurrente estuviera encargado y participara en la determinación y pagos del tributo correspondiente a la empresa respecto de los ejercicios 2004 y 2005. En ese sentido, no se ha acreditado la configuración del supuesto de atribución de responsabilidad solidaria. Entonces, una cosa es que, o sea, en principio tienes que tú ser el representante, pero también la administración debe probar que tú eras el encargado en determinar y pagar los tributos. O sea, no se supone, la administración lo tiene que probar. Mostrará la vigencia de poder, en la cual están las facultades, y yendo más allá, incluso podría presentar, no sé, otros documentos que acrediten que él estaba ejerciendo esa función, no sé, algún recibo firmado, comprobante, informe, que evidencie que efectivamente esta persona estaba encargada. Pero esta carga de la prueba es de la administración, ¿no? Entonces, como se han dado cuenta, probar que alguien es responsable solidario para la administración es bien difícil. Por eso es que el código establece que para efectos de establecer que hay dolo, negligencia grave o abuso de facultades, si bien es cierto, la administración podría recabar pruebas, también hay otra fórmula, que es que se presuma. ¿En qué caso se presume que hay dolo, negligencia grave o abuso de facultades? ¿No? Salvo prueba en contrario, si no lleva contabilidad o lleva dos juegos de libros contables, tiene la condición de no habido. No habido es cuando no están ubicado en el domicilio fiscal y te notifican por publicación, ¿no? Cuando emites más de un comprobante de pago, cuando anotas en tus libros o registros, ¿no? Montos distintos a los comprobantes. Además, si obtiene notas de crédito negociable, órdenes de pago de forma por hecho propio, ¿no? De forma ilegítima. No hay problema, Celedonio. Entonces, acá, como ustedes ven, hay conductas, pues, fraudulentas, ¿no? Si se dan alguna de estas conductas, o que al menos evidencian una negligencia grave, ¿no? Como en el caso del no habido. Para que me declaren no habido, significa que me han notificado, y además de que me han notificado, me han convertido en no hallado, y además que me han convertido en no hallado, encima yo no he levantado esa condición. Para eso ha pasado más de un mes. Me convierto en no habido. Entonces, si se da alguna de estas situaciones, la administración no tiene que hacer nada más que constatar esta situación y ya. Se presume dolo, negligencia grave y abuso de facultades, se demuestra, solo habría que demostrar que hay deuda que no se pagó y que es el representante. Y se acabó. Responsabilidad solidaria. ¿No? Del representante legal. Seguimos en el representante legal. ¿No? ¿Qué efectos tiene la responsabilidad solidaria? Se exige a todos los deudores solidarios. De repente era más de uno el representante. 3 gerentes que se encargaban de eso. Los 3 pagan con todos sus bienes. Si se paga la deuda, libera toditos.
Si hay algún acto de interrupción de la prescripción, por ejemplo, no sé, notifican un embargo y se corta el periodo de prescripción, eso afecta a todos los responsables. Si se impugna, por ejemplo, me emite un reclamo, se suspende el plazo, afecta a todos. O sea, todo lo que va en beneficio de todos, lo que va en beneficio de, digamos, de la deuda, del contribuyente, de los responsables, va en beneficio de todos, ¿no? Pero también se puede exigir a todos. Ahora, se supone que cuando ha sido deudora la empresa, por ejemplo, le han notificado la deuda. Pero si me nombran responsable solidario, me tienen que volver a notificar a mí la deuda y yo puedo además en ese momento presentar reclamos, es decir, hacer cuestionamiento a la deuda. Está mal emitida, no corresponde, ¿no? O sea, se me habilita a presentar recursos. Y en caso de que hubiera quiebra, ¿no? O proceso concursal del responsable solidario, se suspende el procedimiento de cobranza y se concluye respecto del responsable solidario, ¿no? Me nombran responsable solidario y me declaro en quiebra o entro en proceso concursal, se suspende el procedimiento de cobranza, para mí como responsable solidario, ¿no? Y si pasa lo mismo con el deudor, entonces es acto que beneficia a todos, entonces sí, se suspende el procedimiento para toditos, ¿no? Ahora, debe notificarse la resolución de determinación, por ejemplo, lo que les decía, hay deuda que ha sido determinada, me tienen que notificar y yo puedo cuestionar. Otro supuesto, entonces ya hemos visto este supuesto, representante legal, ¿no? Entonces, ya hemos visto acá, primero, representantes legales, ya está. Ahora vamos a ver administradores de hecho, ¿no? Acá, representantes legales son los que hemos visto por responsabilidad objetiva o subjetiva. Ahora vamos a ver el administrador de hecho. ¿Quién es el administrador de hecho? El administrador de hecho es el administrador que está en las sombras, que no se ve, ¿no? Típico caso. Uy, no quiero que nadie se entere que tengo una empresa. Suegrita, cuñadita, hermanita, hermanito. Ponte como representante, pero yo voy a gestionar todo. Tú solo firma. Ya, ese es el administrador de hecho. Administrador nombrado por un órgano incompetente, ¿no? Me nombra, no sé, el directorio, pero el directorio no está en funciones. O cuando yo renuncio, yo era gerente, pero renuncio como gerente, pero sigo haciendo las funciones, me convierto en administrador de hecho. O cuando actúa un tercero con apariencia de un administrador formalmente designado, ¿no? Entonces yo actúo frente a los terceros como si yo fuera el administrador de hecho. O quien en los hechos tiene el manejo administrativo, económico, financiero del deudor o asume el poder de dirección e influye en las tomas de decisiones de la empresa. Entonces, ese es el administrador de hecho. Entonces, si la administración tributaria prueba que eres administrador de hecho, responsable solidario. En calidad de adquirientes, herederos y legatarios hasta el límite del valor de los bienes que reciban. Esto es la regulación actual del código. Los herederos también son responsables solidarios por los bienes que reciban en anticipo de legítima hasta el valor de dichos bienes y desde la adquisición de estos. Entonces, en ese caso, tú también eres considerado responsable solidario, ¿no? Responsable solidario, pero solamente hasta el monto de lo que tú has recibido. Responsabilidad en calidad de adquirientes, ¿no? Los adquirientes del activo y pasivo de empresas o entes colectivos con o sin personalidad jurídica. Por ejemplo, cuando una empresa se fusiona por absorción con otra, asume tanto los activos como los pasivos, es decir, se vuelve responsable también por la gestión de su deuda tributaria. Los consorcios, por ejemplo, ¿no? Cuando hay un consorcio, es un contrato de colaboración empresarial por el cual dos o más personas se consorcian y deciden realizar un negocio, ¿no? Los consorcios con contabilidad independiente pueden sacar RUC ante la SUNAT y tributan como una persona, como un contribuyente, pero solo para fines tributarios, porque ahí no se forma una nueva persona jurídica. Los consorciados son responsables solidarios por la deuda del consorcio, directamente, ¿no?
Esto está en el artículo 18 del Código. Son responsables solidarios los sujetos miembros o los que fueron miembros de entes colectivos sin personalidad jurídica por la deuda tributaria de los entes que generen y que no hubiera sido cancelada, ¿no? Entes jurídicos sin personalidad jurídica, consorcios, ¿no? Cualquiera de los consorciados es responsable solidario por las deudas del consorcio. Esto también ha sido refrendado por por el Tribunal Fiscal, con la precisión de que resulta irrelevante conocer quiénes eran los titulares. Es decir, ¿para qué nos discutimos quién era titular, si no, si le correspondía? Si en el caso de consorcios, automáticamente son responsables solidarios. Entonces, solamente hay que verificar eso. Ahora, responsable solidario por hecho generador. Si hay dos personas que generan una misma deuda tributaria por el mismo hecho generador, son responsables solidarios entre sí. Por ejemplo, la deuda de los copropietarios, ¿no? Deuda de copropietarios de un bien. Si hay un bien que genera algún tipo de deuda tributaria, entonces los copropietarios son responsables solidarios por esa deuda, ¿no? Derecho a repetición. Si yo como responsable solidario, como tercero, no contribuyente, pago la deuda tributaria del contribuyente, entonces puedo repetirle luego, ¿no? Es decir, le puedo cobrar por lo que yo le he pagado. Oye, ya tenía que pagar la deuda tributaria, me han embargado, todo, ya te embargaré a ti. El problema es que probablemente sea más difícil cobrar, ¿no? Y finalmente, acá vamos a ver un poco de la extinción de la deuda tributaria, ¿no? Como ustedes saben, la extinción de la deuda tributaria eh, es específica para el código, ¿no? O para los tributos. Si ustedes ven formas de extinción civiles, van a ver, por ejemplo, la novación, pero en materia tributaria no se da la novación, ¿no? Entonces, el responsable solidario también se puede deshacer, digamos, de la obligación, si es que se extingue la obligación tributaria. ¿Cómo se extingue la obligación tributaria? Pago. ¿Qué es el pago? Bueno, cancelación directa de la deuda. ¿Cuándo se considera pagado? No cuando emite el cheque, sino cuando esto ya ingresa a la cuenta, ¿no? Compensación. Es cuando yo tengo un saldo, ¿no? Un saldo a favor, pero la administración me dice que tengo deuda. Entonces lo que yo es, utilizo mi saldo y lo compenso con la deuda que tengo con la administración, ¿no? Entonces compenso mi saldo a favor con el saldo a pagar. Condonación, el perdón de la deuda. Usualmente lo hacen las administraciones locales, ¿no? Por contribuciones y tasas de su competencia. Entonces, simplemente, sí, Carla, te escucho. Profe, Ya, pensé que había pedía terminado. disculpas por lo que hayan ingresado Este, tan tarde. Disculpe, profe. ya, sí, no te preocupes, Carla. Condonación, es el perdón de la deuda, ¿no? Extinción de la obligación porque el acreedor lo quiere. Esto solo se da en gobiernos locales y regionales con las contribuciones y tasas, bueno, locales sobre todo, contribuciones y tasas que administran. Entonces, por ejemplo, los intereses, decido condonar los intereses y ya no se los cobro. Lo que se hace pues en las amnistías, ¿no? Consolidación es cuando el acreedor se convierte en deudor por transmisión de bienes o derechos objeto de tributo, ¿no? No sé, pues si hay un bien que tiene que pagar, no sé, impuesto vehicular y se lo transfieren pues a la municipalidad provincial, que es quien cobra. Entonces, aquí acreedor y deudor se confunden en una misma persona. Entonces, consolidación, no me voy a cobrar a mí mismo. Y tenemos las resoluciones de cobranza dudosa. Cobranza dudosa es cuando agoto todas las medidas de embargo o agoto todas las medidas de cobranza, todas las medidas de cobranza, todas las medidas de cobranza. Ya no, agoto todas las medidas de cobranza y ya no tengo más, o sea, ya materialmente yo veo que ya no puedo hacerte nada, o las medidas que puede hacerte ya no van a ser fructíferas. Entonces, lo que hace la administración tributaria es extinguir esta deuda por resolución de cobranza dudosa. Y ahí pueden ser deudas millonarias incluso, pero tengo que haber agotado los medios, ¿no?
Y también están las resoluciones, no sé por qué se ha comido acá la diapositiva, de cobranza onerosa. ¿Ya? Resolución de cobranza onerosa, la voy a poner acá arriba. ¿Ya? En las resoluciones de cobranza onerosa es porque la deuda es muy pequeñita. Y más caro me sale cobrarte la deuda que en simplemente extinguirla. Entonces, digamos, me cuesta hacerte el embargo como 200 soles y la deuda es de 30 soles. Mejor la extinguimos. Entonces, estos medios de extinción de la obligación tributaria se pueden dar, ¿no? Y si se dieran, y bueno, son medios que también habilitan para liberar del pago de la deuda tributaria. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda sobre lo que hemos analizado? Lo de ahora, lo de la prescripción. Sí. Bueno, ese caso sí es un poquito más extenso. Resumiendo de repente un poquito lo que el tribunal ha establecido, es que, o sea, lo que sucede es de que el tribunal ha establecido que en las deudas tributarias que han sido determinadas, ¿no? Y luego, después de ser determinadas, ¿qué sucede? Las personas iban a procesos judiciales y luego se estiraba el proceso judicial y luego terminaba siendo objeto de prescripción. Bueno, y por el plazo decían, bueno, ya también va a operar la prescripción del cobro, ¿no? Porque cuando hay prescripción de tres cosas. De la facultad para determinar sanciones, para determinar la obligación o para el cobro, ¿no? Lo que ha hecho el tribunal no es habilitar para que ya puedan cobrar esas deudas. Lo que ha dicho básicamente el tribunal es, mira, tú no vas a poder computar el periodo de tiempo, o no, o esta, o mejor dicho, en el fondo lo que le está diciendo a estas empresas es, mira, tú has tenido procesos judiciales y estos procesos judiciales implican que la deuda ha sido determinada, pero ha excedido el plazo para cobrar la deuda por parte de la administración. Entonces, lo que le está diciendo básicamente es, si es que la administración no ha podido determinar la deuda, ¿por qué va a ser objeto de prescripción de la acción de cobro, no? Entonces, es mejor, o el tribunal ha dicho, no corresponde, ¿no? Básicamente lo que les está diciendo a estas empresas es de que sí no van a poder prescribir esas deudas, ¿no? Y que, pero eso no significa que la SUNAT ya pueda cobrarlas directamente. ¿Por qué? Porque estas deudas, la mayoría, están en procesos judiciales y se está discutiendo el fondo. Una vez que se discunda el fondo, si estos órganos, si se decide que la deuda es vigente, recién la SUNAT va a poder cobrarlas, ¿no? Va a poder cobrarlas. Ahora esto se aplica para todos, ¿no? No solo se aplica para esas empresas, se aplica para todos los contribuyentes, ¿no? Pero un poco el detalle me gustaría plantearlo más en la sesión en vivo, porque ahí les tengo que explicar cómo se da la prescripción en materia tributaria, cuáles son los plazos, los actos de interrupción, de suspensión, este, los tipos de prescripción que se dan, ¿no? Entonces, pero digamos de forma general, esto no está habilitando, no está diciendo el tribunal no prescribió, ya prescribió, simplemente está diciendo que en estos casos, digamos, no se han configurado, no se van a poder configurar supuestos que generen la prescripción de la deuda que no ha sido determinada aún, ¿no? Entonces, eso va a evitar que mediante juicios y actos dilatorios haga extender el plazo y luego, como consecuencia, genere que estas deudas prescriban y que no las puedan cobrar, ¿no? Y que prácticamente una deuda que la administración ni siquiera tuvo la oportunidad de determinar o de cuantificar sea objeto de prescripción. Ujú. Pero no se preocupen, esto lo vamos a hablar de largo en la sesión que tenemos
el día sábado. Sábado. Sí, porque es mejor ahí explicarles un poco la teoría para poder también entender el fondo. Ujú. Respecto de lo que hemos visto ahora, ¿hay alguna duda? Sí, todo claro, de extinción, de responsabilidad solidaria. Listo. Entonces, ahora solo quería darles un poco el marco general, mencionarles algunas resoluciones del Tribunal Fiscal, algunos informes, y en la sesión del día sábado vamos a analizar ya dos posiciones contrarias, ¿no? Porque esto ya va a meritar un análisis también grupal, ¿no? Entonces, ya en la sesión presencial vamos a analizar dos posiciones, una de una casación y una sentencia del Tribunal Fiscal, pero que hablan sobre dos posiciones distintas en relación a la responsabilidad solidaria, ¿no? Ya entrando a casitos un poco más precisos, pues, ¿no? Pero que van a meritar sí hacer un trabajo un poco más largo, ¿no? La idea era darles esta visión general. Listo. En todo caso, eso es todo lo que tenemos programado para esta sesión. Gracias por participar. Sí, tenemos el caso de las regalías, tenemos este de responsabilidad solidaria y tenemos el del TC. Bueno, sí, pues entonces tenemos bastantes casitos para ir desarrollando, ¿no? Felizmente casuística no nos va a faltar, ¿no? Listo. En todo caso, muchas gracias por su participación y nos estamos viendo el día sábado. Sí, lo del test es bastante interesante. Los que puedan ver el video, vayan chequeándolo. En ese mismo enlace va a estar, que les he mandado al WhatsApp. Yo les recomiendo que vean las posiciones de Blume, de Blume y de Espinosa Saldaña. Son las dos posiciones más importantes. Blume, a favor de declarar fundada la inconstitucionalidad y Saldaña infundada. Pero para mí son los dos fundamentos más importantes. Sí, sí, los dos son muy interesantes, ¿no? Y bueno, ya en la sesión presencial vamos a dedicar a hacer las críticas a las dos posiciones, ¿no? Para que no digan que solo hacemos fundamento pro administración. Vamos a ver el fundamento pro contribuyente, pro administración. Listo, en todo caso, eso sería todo y bueno, que tengan una buena semana. Nos vemos hasta el día sábado. Hasta luego, gracias por participar. Hasta el sábado. Buenas noches.